Hay temas que, de no ser abordados directamente por nuestro Señor Jesucristo, podrían generar serias controversias en el cuerpo de Cristo hoy. Uno de estos temas es el de los demonios y la demonología. Aunque el cristianismo moderno tiende a negar la existencia de los demonios, Jesús dejó claro que son reales. No evitó el problema, sino que lo afrontó de frente. Por eso, quiero comenzar este sermón haciendo una advertencia clara: no juegues con los demonios, no te metas con ellos. Los demonios no son cuestión de juegos o entretenimiento. Existe un mundo espiritual más allá del nuestro que puede afectar directamente nuestra realidad. Debemos estar alerta. Es tentador sucumbir a la idealización de la brujería, la magia y el ocultismo que vemos en los medios. Sin embargo, la Biblia nos advierte contra estas prácticas. Los programas de televisión para niños pueden retratar estos temas de manera atractiva, pero debemos discernir y resistir esta influencia. Recordamos que nuestra seguridad espiritual está en juego. No podemos dejarnos seducir por prácticas que abren puertas a malas influencias. En cambio, debemos aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios y buscar protección y guía en nuestro viaje espiritual. Por eso, esta palabra sirve como advertencia: no juegues con fuerzas espirituales que están más allá de nuestro entendimiento y control. Estemos vigilantes y firmes en la fe, evitando todo tipo de involucramiento con lo oculto y manteniéndonos anclados en la verdad de Cristo. Tienes hijos que solo tienen 5 años, cantas hechizos, imagina que el diablo no tiene moral ni integridad, no tiene remordimiento ni empatía, hará todo lo posible por meterse en tu vida, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo. De oscuridad es algo, no deberías abrirme la puerta a tu vida también. Parece que la sociedad está regresando a los días en que los demonios eran vistos como algo bueno en la antigua Grecia. La palabra dion deriva del verbo griego dest, que significa dividir o distribuir, fue decididamente positivo. Los demonios connotados en la antigua Grecia eran considerados poseedores divinos de poderes sobrenaturales, espíritus guardianes del destino o ángeles que brindaban guía y protección y que apenas se representan en el arte o la mitología griega antigua, ya que su presencia se sentía más que se veía. El diablo de esa época o dejar que el diablo te ayude se consideraba algo bueno en el pasado, y con la forma en que la televisión y los programas de televisión lo glorifican ahora, parece que estamos viajando en esa dirección, así que ten en cuenta que no hay demonios buenos como alguno. Las personas afirman y creen que ningún demonio es bueno. Los demonios no se arrepienten, no muestran misericordia, lo único que buscan es dañar al ser humano, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por eso el diablo y sus demonios están aquí. En la tierra solo para hacer la guerra contra aquellos que se asocian con Jesucristo. No jueguen con demonios porque el resultado final será infeliz. Jesús nos dijo la misión del diablo y sus agentes en Juan 10:10, los comparó con un ladrón cuya misión es robar, matar y destruir demonios. Dian no tiene mejor intención que estas descripciones. Francamente, te pueden hacer bien si cumplen con su misión de robar, matar y destruir, si así es como pueden atacar con éxito a una persona. Fundamentalmente debes entender que vives en un mundo lleno de espíritus. ¿Saber? Hay un caso donde un hombre endemoniado vino a la iglesia en la Biblia, Marcos 1:22 y 23, y quedaron asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y había en su sinagoga. Un hombre con un espíritu inmundo y clamó en el ministerio de Jesús. Vemos que un demonio podría estar en una iglesia. Un hombre con un espíritu inmundo. El espíritu estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba al pueblo y el espíritu inmundo clamó a través de él. Hace una década una casa en Gary, Indiana, fue demolida debido a la actividad demoníaca que allí ocurría. La casa fue apodada el portal al infierno. En esta casa han ocurrido varios casos demoníacos. Por ejemplo, las personas que vivían en la casa a veces fueron poseídas por estos demonios. En 2012. Madre que tuvo experiencia en casa fue entrevistada en base a sus experiencias. Ella compartió el hecho de que su hija levitaba sobre la cama y estaba suspendida en el aire. La niña fue levantada de la cama y levitó. Ella literalmente levitó. El diablo le habló a la familia y a la familia describió la voz del demonio como que sonaba literalmente como la muerte. La señora dijo que ella junto con su familia presenciaron un líquido claro goteando de las paredes y pasos que se podían escuchar en las escaleras del sótano sin rastro de nadie. Ahora lo que realmente me llamó la atención es el hecho de que médicos, enfermeras, un sacerdote y varios policías presenciaron estos hechos, en los que su hijo trepó de espaldas por la pared del hospital, algo que literalmente desafía toda lógica, pero algo que hay que recordar cuando lidiando con demonios, son de naturaleza sobrenatural. Imagina que su hijo trepó una pared de espaldas en un hospital y todos los médicos y enfermeras huyeron. Esto no fue presenciado por una sola persona sino por varias personas. También se registra que
Los visitantes vieron monstruos feos con figuras negras en la casa. En esa casa se llevaron a cabo numerosas actividades, lo cual fue confirmado tanto por médicos como por policías y visitantes ocasionales. Zach Bain, presentador y productor del programa titulado Ghost Adventurers, compró la casa en 2014 y luego la demolió. En el resumen de su informe dice que había algo dentro de esa casa que tenía la capacidad de hacer cosas que nunca antes había visto, cosas que otros con las más altas formas de credibilidad tampoco podrían explicarlo. Algo allí que era muy oscuro pero altamente inteligente y poderoso. Había un verdadero portal al infierno en esta casa. Todos los testigos vieron algo espectacular y terrible en esa casa. De hecho, el sacerdote que fue invitado a hacer un ritual de limpieza en la casa atestiguando el hecho de que había demonios allí. Hubo más informes de personas que fueron levantadas y arrojadas contra las paredes y muebles por alguna fuerza sobrenatural, extrañas figuras demoníacas que aparecían en diferentes formas, como la sombra de un hombre, un monstruo negro que se avecinaba, un fantasma de una dama marchita con ojos rojos y una capucha que rezuma aceite inodoro de la pared de la casa. Las operaciones de los demonios son muy reales. Personas han reportado disturbios inexplicables en sus hogares como objetos moviéndose sin causa, sonidos inexplicables y apariciones misteriosas. Otros han reportado sentirse oprimido por una presencia invisible, experimentar una profunda sensación de pavor o encontrarse con manifestaciones que desafían la explicación natural. Estas experiencias, a menudo rechazadas o racionalizadas por la sociedad moderna, apuntan a una realidad que un espíritu inmundo y clamó en el ministerio de Jesús. Vemos que un demonio podría estar en una iglesia. Un hombre con un espíritu inmundo. El espíritu estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba al pueblo y el espíritu inmundo clamó a través de él. Hace una década una casa en Gary, Indiana, fue demolida debido a la actividad demoníaca que allí ocurría. La casa fue apodada el portal al infierno. En esta casa han ocurrido varios casos demoníacos. Por ejemplo, las personas que vivían en la casa a veces fueron poseídas por estos demonios. En 2012. Madre que tuvo experiencia en casa fue entrevistada en base a sus experiencias. Ella compartió el hecho de que su hija levitaba sobre la cama y estaba suspendida en el aire. La niña fue levantada de la cama y levitó. Ella literalmente levitó. El diablo le habló a la familia y a la familia describió la voz del demonio como que sonaba literalmente como la muerte. La señora dijo que ella junto con su familia presenciaron un líquido claro goteando de las paredes y pasos que se podían escuchar en las escaleras del sótano sin rastro de nadie. Ahora lo que realmente me llamó la atención es el hecho de que médicos, enfermeras, un sacerdote y varios policías presenciaron estos hechos, en los que su hijo trepó de espaldas por la pared del hospital, algo que literalmente desafía toda lógica, pero algo que hay que recordar cuando lidiando con demonios, son de naturaleza sobrenatural. Imagina que su hijo trepó una pared de espaldas en un hospital y todos los médicos y enfermeras huyeron. Esto no fue presenciado por una sola persona sino por varias personas. También se registra que los visitantes vieron monstruos feos con figuras negras en la casa. En esa casa se llevaron a cabo numerosas actividades, lo cual fue confirmado tanto por médicos como por policías y visitantes ocasionales. Zach Bain, presentador y productor del programa titulado Ghost Adventurers, compró la casa en 2014 y luego la demolió. En el resumen de su informe dice que había algo dentro de esa casa que tenía la capacidad de hacer cosas que nunca antes había visto, cosas que otros con las más altas formas de credibilidad tampoco podrían explicarlo. Algo allí que era muy oscuro pero altamente inteligente y poderoso. Había un verdadero portal al infierno en esta casa. Todos los testigos vieron algo espectacular y terrible en esa casa. De hecho, el sacerdote que fue invitado a hacer un ritual de limpieza en la casa atestiguando el hecho de que había demonios allí. Hubo más informes de personas que fueron levantadas y arrojadas contra las paredes y muebles por alguna fuerza sobrenatural, extrañas figuras demoníacas que aparecían en diferentes formas, como la sombra de un hombre, un monstruo negro que se avecinaba, un fantasma de una dama marchita con ojos rojos y una capucha que rezuma aceite inodoro de la pared de la casa. Las operaciones de los demonios son muy reales. Personas han reportado disturbios inexplicables en sus hogares como objetos moviéndose sin causa, sonidos inexplicables y apariciones misteriosas. Otros han reportado sentirse oprimido por una presencia invisible, experimentar una profunda sensación de pavor o encontrarse con manifestaciones que desafían la explicación natural. Estas experiencias, a menudo rechazadas o racionalizadas por la sociedad moderna, apuntan a una realidad que la Biblia ha afirmado durante mucho tiempo: la existencia y operación de fuerzas demoníacas. En este contexto, es importante que los cristianos tengan discernimiento espiritual y estén cimentados en las Escrituras. La Biblia proporciona numerosos relatos y enseñanzas que equipan a los creyentes para reconocer y resistir la influencia demoníaca. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 2 y 11 advierte a los creyentes que no se dejen engañar por Satanás, pues no ignoramos sus designios. Esto implica un llamado a la conciencia y la comprensión del reino espiritual, incluyendo el
Estrategias y tácticas de exposición a fuerzas demoníacas a las cosas del mundo demonio. Una persona puede abrirse al mundo de tinieblas sabiendo que los demonios son reales. Ahora hablemos de lo que puedes hacer en la lucha contra ellos. Primero, ponte la armadura completa de Dios. Efesios 6 y 10 al 18. Finalmente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las armas del diablo, porque nosotros no lucha contra sangre y carne, pero contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo hecho todo para estar firmes, teniendo por tanto vuestros lomos llenos de verdad, y teniendo la coraza de justicia y los pies, con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, tomando el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego de los impíos, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos.